Viernes Santo en la Pasión del Señor. En la liturgia de este día se proclama la versión de San Juan de la Pasión de Cristo. Pero en esta oportunidad no me quiero centrar en el comentario del Evangelio, de esa lectura de esa versión de San Juan de la Pasión, cuanto en las dos primeras lecturas que son también emblemáticas para acercarnos al misterio de la redención. La primera de ellas es el conocido como Cántico del Siervo de Yahvé. Está en el capítulo 53 de Isaías. Está escrito ni más ni menos unos 680, 700 años antes de Jesucristo. Y allí se hace una profecía de un personaje del cual se dicen cosas como las siguientes. Extraigo algunos versículos impresionantes, ¿no? Se dice de ese personaje: despreciado de los hombres, cargó con nuestros sufrimientos, nuestro castigo cayó sobre él, maltratado no abría la boca, como oveja llevada ante el esquilador, le dieron sepultura con los malvados. El Señor quiso entregar su vida como expiación por nuestros pecados. De esta forma, mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, porque expuso su vida a la muerte. Fijaros esta última expresión, ¿no? Le daré una multitud como parte. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. La verdad es que es una lectura escrita 700 años antes de Jesucristo, que está describiendo el misterio de la redención. Yo a veces me suelo preguntar, y he dirigido esta pregunta a algún judío: ¿cómo entiendes tú, cómo lees tú este texto? Un judío que no cree en Jesucristo, que no ha reconocido en Jesucristo el cumplimiento de ese Mesías que el pueblo judío espera. ¿Cómo lees tú este texto del Cántico del Siervo de Yahvé? Y la verdad es que, lógicamente, el mundo judío no puede darle una explicación a este texto, ¿no? sin verlo cumplido, ¿no? En Jesucristo. Es dificilísimo entender este texto de alguien que carga los pecados del mundo para expiarlos. Bien, pero una cosa es el problema que puede tener quien no cree en Jesucristo, cómo entiende este texto, pero ahora vamos a nuestro caso, ¿no? ¿Cómo tenemos que acoger nosotros este texto? Ese que cargó con nuestros sufrimientos, sobre quien cayó nuestro castigo, que lo asumió como expiación por nuestros pecados. ¿Cómo tenemos que acoger nosotros este relato? Como si nosotros fuésemos un condenado a muerte que ha sido liberado a cambio de alguien que ha ofrecido su vida a cambio de la nuestra. Como ese conocido episodio acontecido en Auschwitz, cuando el padre Kolbe ofrece su vida a cambio de aquel preso, aquel sargento polaco que había sido condenado a muerte. Llevaba el número 16.670, era el preso 16.670 de Auschwitz, y no era un número, sino que era una persona, y el padre Kolbe cambia su vida por la suya. Bueno, aquello puede ser, de alguna manera, un acontecimiento que solo nos aproxima a entender lo que supone que Jesucristo entregó su vida por nuestra liberación. Cargó Él con los pecados que nosotros debíamos de haber cargado, ¿no? Para entender este misterio de la expiación, de que Jesús expía nuestros pecados, la verdad es que tenemos un problema para entenderlo, porque hemos desdramatizado el pecado. En nuestra secularización le hemos quitado importancia al pecado, le llamamos nuestros fallos, ¿no? Nuestros fallos. Y claro, como hemos desdramatizado el pecado, tenemos el riesgo de no acoger con inmensa gratitud, conmovidos, la redención de Cristo, lo que Cristo hace por nosotros. No nos hemos dado cuenta de lo que supone nuestra ofensa a Dios. La ofensa al Dios que es infinita bondad, nuestra falta de gratitud. No nos damos cuenta de que ese pecado nos aparta eternamente del destino de felicidad, que el destino lógico de nuestro pecado es la condenación eterna.
es el infierno. Entonces, como hemos desdramatizado el pecado, como le llamamos faltas o fallos, a lo que en realidad es una ofensa a Dios, entonces cuando escuchamos este texto de Isaías, no nos conmovemos, no terminamos de conmovernos y de tener una inmensa gratitud a Jesucristo que entregó su vida por nosotros, ¿no? Por nuestra liberación. Entonces viene una pregunta: ¿por qué una forma tan dramática de realizar la redención? ¿Por qué Dios eligió una forma tan dramática para redimirnos? Bueno, en parte, con lo que he dicho anteriormente, ya he contestado esta pregunta, porque la forma de realizar la redención nos abre los ojos. Cierto que Dios es omnipotente y podía haber realizado la redención de una manera no dramática, pero de esta forma nos abre los ojos para que tomemos conciencia de la gravedad, ¿no?, de nuestro pecado y de la absoluta necesidad que tenemos de la gracia de la redención. Pero para entender también por qué Dios eligió esta forma de redimirnos, nos podemos acercar a la segunda lectura de hoy, que es del capítulo 4 de los Hebreos, donde también leemos algunos versículos impactantes. Dice: ¿no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado? Más tarde dice: aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. En los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Por eso, porque Jesús ha sufrido así y ha experimentado, ¿no?, lo que es el sufrimiento, dice: por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Es decir, que nos dice la carta a los Hebreos, al ver los dolores y los sufrimientos de Jesucristo, al ver que Él se ha acercado tanto a compartir esa experiencia humana, entonces nos vemos comprendidos. Dios me comprende porque ha experimentado hasta el extremo lo que es la fragilidad, lo que es la consecuencia de la debilidad humana, lo que son las consecuencias del pecado. Jesucristo las ha experimentado, Él me comprende. No podemos decir que tenemos un Dios que no nos comprende, que Él está ahí arriba y nosotros aquí abajo. No podemos decir eso. Nos sentimos consolados porque Él camina junto a nosotros y mis sufrimientos son los suyos. Él ha experimentado todos los sufrimientos propios de la condición humana, más de los que nosotros vayamos a experimentar nunca, ¿no? Por lo tanto, nos sabemos comprendidos, nos sabemos acompañados. De la misma forma que mis pecados siguen siendo su preocupación, la preocupación de Cristo, y su ocupación. Él se sigue preocupando y se sigue ocupando, ¿no?, de mi redención, de que yo termine de acogerla y termine de abrirme a ella. Y para ello, para que nos quede claro que Jesús sigue entregando su vida y sigue ofreciendo su vida al Padre, pues por nuestra salvación, y para que nosotros tengamos una verdadera contrición y conversión, que Él se sigue preocupando y ocupando de nuestros pecados, quedémonos con el versículo final del relato de la pasión que hoy se hace del Evangelio de San Juan. Y el versículo final termina diciendo: e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Lo último que dice San Juan es eso. Después de todo el relato de la pasión, e inclinando la cabeza, entregó su Espíritu. Y ese Espíritu no solo es en minúsculas, en mayúsculas, es decir, Jesús entregó su Espíritu Santo. Entregó su Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar a acoger plenamente la redención que Cristo obtuvo por nosotros en su muerte en cruz. Jesús murió por nuestra salvación, pero ahora ese Espíritu que Él nos entrega nos ayuda, nos asiste para que podamos acoger, abrirnos a acoger la redención que Cristo nos obtuvo por su muerte redentora en cruz.